Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Jeremías. El pensamiento de tipo causal nos dice, frente a un problema, antes de reaccionar, antes de hacer cualquier cosa, busca las causas. Pregúntate por qué se ha producido este problema. En el capítulo 6 del libro de Jeremías, se hace una descripción de la ruina y las causas de la ruina. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 6 del libro de Jeremías. Oremos mucho. Siempre oremos mucho antes de ingresar al estudio de su palabra. Supliquemos que el Espíritu Santo nos guíe. Cada uno ore de la manera que mejor cree conveniente. Descripción de la ruina y sus causas. El juicio contra Jerusalén y Judá. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Viene la destrucción, viene el enemigo para destruir y se invita a los hijos de Benjamín a huir. Es como que si los hijos de Benjamín fueran el remanente. Si nosotros aplicamos este mensaje al tiempo del fin, es el remanente que debe huir de Babilonia. Debe escapar de Babilonia para anunciar que viene el fin, para anunciar que Cristo viene, para anunciar que las plagas del Señor serán derramadas sobre todo aquel que no acepte el mensaje. Huid, alcen señal por señal humo. ¿Y cuál es la señal que nosotros vamos a alzar? ¿Cuál es la señal que vamos a usar nosotros para que la gente preste atención, para que la gente se aperciba del peligro que viene, de la destrucción inminente que viene? ¿Cuál es el mensaje? Vuélvanse a la palabra, vuélvanse a la Biblia. ¿Cuál es la señal? Los tiempos que vivimos. Mateo 24 habla de lo que ha de suceder. Y estos días, estas semanas, estamos viviendo realmente dentro de un mundo políticamente muy turbulento. Las guerras están a punto de desatarse en toda su magnitud. Y ante la mirada de la gente, esto es anuncio de que el mundo se acaba porque los países tienen bombas tan poderosas capaces de destruir la tierra. Pero como dice su palabra, la tierra no será destruida por el ser humano. Dios actuará antes de tiempo. Por eso, así como los de Benjamín, tenemos que anunciar: el fin viene. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Y por qué se iba a destruir a la bella y delicada hija de Sión? ¿Por qué? Miren los términos con que se lo describe: la bella y delicada hija de Sión. En el contexto del tiempo del fin, en el contexto del gran conflicto, la bella y delicada hija de Sión vendría a ser la tierra. Pero en el contexto del mensaje de Jeremías es su pueblo, Jerusalén. Jerusalén, su pueblo, Judá, porque ya el reino del norte había desaparecido. La bella y delicada, por ser bella y delicada, no sería tolerada si no se arrepentía de sus pecados. Somos nosotros también a los ojos de Dios la niña de sus ojos. Pero
El fin viene, nuestro fin viene, si no nos arrepentimos. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Serían desarraigados, tal como se anunció en el libro de Deuteronomio. Desarraigados, expulsados, porque recuerden que esa tierra, Dios dejó en claro que era su tierra, que les daba a ellos en herencia, pero si no acataban, no vivían de acuerdo a como Dios había establecido, serían desarraigados. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Anunciad la guerra. Nunca perdamos de vista de que estamos en medio del gran conflicto. Nunca. Cuando nosotros no perdemos de vista que estamos en medio del gran conflicto, todos los mensajes de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, armonizan. Imagínense aquí Efesios capítulo 6, donde el apóstol habla acerca de las armaduras de Dios. Vístanse con las armaduras, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Vístanse. Pero el pueblo de Dios, la bella y hermosa y delicada hija de Sión, no quiso vestirse con las armaduras de Dios. Quiso utilizar sus propias armaduras. Por lo tanto, venía la destrucción. Las sombras de la tarde estaban por llegar. La oscuridad estaba por llegar. Serían destruidos todo, sus palacios, su templo, todo. Y aquí se empieza a enumerar las razones, las causas. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. ¿Por qué sería castigada? Porque estaba llena de violencia. ¿Por qué la tierra será destruida? Porque está llena de violencia. ¿Por qué cayó el diluvio? Porque la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Porque la tierra estaba llena de violencia. ¿Por qué fue destruido cada pueblo? ¿Por qué fueron castigados las personas? En el libro de Hechos se narra, por ejemplo, la historia de uno de los tantos Herodes que reinaron. Y dice que este Herodes soberbiamente decía: yo he gobernado, yo. Inmediatamente cayó juicio del cielo y murió. Murió. ¿Por qué hemos de ser destruidos? Porque estamos llenos de violencia. Una de las razones. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Ah? ¿Qué está diciendo? Injusticia y robo. ¿Le es familiar? Sí, ¿verdad? Los tiempos que vivimos en tiempos en los cuales la injusticia se da en todos los niveles de la sociedad. El robo en todos los niveles de la sociedad. El robo. Dios mismo acusó de robo a su pueblo. Ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. Condenamos nosotros el robo cuando nos roban quizás el celular o cuando nos roban el dinero. Condenamos. Pero quizás estemos también robando nosotros a Dios, como sucedió en el tiempo de Malaquías. Injusticia y robo, enfermedad y herida. Miren,
las causas. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto o en tierra inhabitada. Llamado, llamado, exhortación, invitación, corrígete. En medio de las advertencias de castigos terribles, el Dios de Israel, que es infinitamente bueno y paciente y no desea que su pueblo sea destruido, presenta esta exhortación, una tierna exhortación. El Señor les advirtió que se dejaran limpiar y corregir mediante la disciplina divina. Corrígete para que no se aparte mi alma de ti. ¿Ah? Para que no se aparte mi alma de ti. Qué grande esta declaración. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor esté siempre. Corrígete. Y esa es la misma invitación que se da en los 3 mensajes de Apocalipsis 14. ¿No? Arrepiéntete. ¿Para qué? Para que no participes de las plagas de la bestia, el falso profeta. Arrepiéntete, corrígete. Esa es la invitación. Invitación con promesa, para que no se aparte mi alma de ti y no seas destruido. Lamentablemente, este pueblo escuchaba el mensaje, pero no quería oír. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como habita el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Del todo rebuscarán. En esta comparación, las uvas son los judíos y los vendimiadores, los babilonios invasores. El cautiverio sería inevitable y la destrucción sería repetida y completa. Hasta 3 deportaciones hubo. En los tiempos de Jeremías no quedaba de Israel más que el reino de Judá. Las 10 tribus ya habían desaparecido. Los asirios los habían desaparecido. Ni con esa lección los de Judá quisieron aprender. Es que saben qué sucede. El problema es que cuando suceden hechos como la desaparición del reino del norte, la gente empieza a pensar, si Dios existiera, no hubiera pasado eso. Entonces se revela. Hay como mínimo 2 formas de ver las cosas. Cuando suceden lecciones de este tipo, no solo pienses en si Dios existiera, piensa también, Dios existe, me está dando una gran advertencia. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? Esa es la pregunta. ¿A quién? Jeremías parece estar pasmado por la aparente inutilidad de su misión. La terquedad de la gente hacía parecer que toda su predicación era en vano. Nos sucede lo mismo cuando queremos compartir el mensaje. Hay gente que no quiere escuchar. Entonces dice, ¿a quién voy a hablar? He aquí que sus oídos son incircuncisos. En otros pasajes dice que el corazón es incircunciso. Sus labios son incircuncisos. Pero aquí dice, sus oídos son incircuncisos. En Deuteronomio 10:16 habla del corazón. Levítico 26:41 habla del corazón. Sus oídos son incircuncisos. La circuncisión era sinónimo de limpieza. El pueblo de Judá había rechazado a Dios, había cerrado su oído para no oír los preceptos de Dios y obstinadamente había seguido su conducta profana. Eran porfiados y rebeldes, no querían limpiarse. No querían limpiarse. La circuncisión es símbolo de limpieza. ¿Y qué más dice?
He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Se avergüenzan de la palabra de Dios. ¿Han escuchado ustedes a las personas avergonzarse de la palabra de Dios? No hables eso, la gente va a decir que eres cristiano, religioso. No, no hables eso. No la aman. El mensaje de Dios les había resultado para ellos una vergüenza. Lo despreciaban. Trataban con desdén a los profetas. Jeremías se convirtió en objeto de burla y escarnio. Y eso no es nuevo en nuestros tiempos. Sucede, hay mucha gente que está sintiendo en carne propia eso, producto de querer llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque no la aman. Los ritos religiosos solo aprovechan al adorador cuando los cumple alegremente y de todo corazón. Los ritos son expresiones externas de lo que debe haber dentro. Si no, son puro cascarón, pura forma. No aman. Y el mundo lamentablemente no ama a Dios. Cree en teorías humanas, ¿no? Teorías humanas. A alguien se le ocurrió aquello del Big Bang ya, y dicen que hay evidencias. Pídeles las evidencias. Te van a hablar simplemente hace millones de años. Por ejemplo, cuando se habla acerca de la evolución del cerebro, dice que al principio el tallo era la base de las emociones básicas y de ahí fue evolucionando a lo largo de millones de años. ¿Y de dónde sacan esas conclusiones? Simplemente de haber encontrado unos huesos. Unos huesos. Encontraron un huesito y de ese huesito hicieron todo un armado, el ser humano. Encontraron un huesito y armaron un dinosaurio enorme. Huesitos. No aman la palabra de Dios. El mundo no ama. Y lo más triste es que a veces nosotros tampoco amamos a Dios. Y por eso es que debemos preguntarnos de tanto en tanto, ¿amo a Dios? Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. El celo de la causa de Dios estaba consumiendo figuradamente al profeta. Estoy cansado, ya no puedo callar, se los voy a decir. ¿Qué mensajes habrá recibido el profeta que le costaba transmitir? Ahora ese se los voy a derramar. No lo voy a contener más. Todos. El pecado había corrompido a todos. Todos. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, el marido, la mujer, el viejo y el muy anciano. Todos los había corrompido. Todos, sin consideración a su edad, serían abatidos juntos, desde los niños en la calle hasta los ancianos. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Lo van a perder todo. Hoy en día, ¿cuánta gente ama su casa, verdad? Aman su casa. Lo van a perder también. Porque desde el más chico, miren lo que dice acá, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos. Desde el más chico hasta el más grande. El profeta y el sacerdote. Los dirigentes espirituales, los profetas y los sacerdotes, los que deberían haber sido los primeros en condenar el pecado, en instruir al pueblo, pero en lugar de ellos fueron los que los arrastraron.
Y miren, aquí leemos algo más. ¿Por qué va a ser destruido Jerusalén? Desde el más chico hasta el más grande. Mucha gente se rasga las vestiduras, habla en contra de Dios. Dios es un Dios tirano, es un Dios malo, es un Dios destructor. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo porque exterminó pueblos enteros. ¿Por qué iba a ser castigado Jerusalén? Porque desde el más chico hasta el más grande se habían entregado al pecado. Y los pueblos cananeos desaparecieron por esa razón. Por esa razón. Porque desde el más chico hasta el más grande, todos se habían ido tras el pecado. Cada uno, cada uno que se pierde, cada uno se va a perder como consecuencia de sus pecados, no de los pecados de los demás. Entonces aquí usted encuentra, recuerde el versículo 13 de Jeremías 6, cuando le digan, es que Dios desapareció pueblos, niños, ancianos, embarazadas. Aquí encontramos una pequeña luz y Dios tiene toda la evidencia de por qué mandó el exterminio. Pero aquí Jerusalén, la ciudad muy amada, la delicada, sería destruida porque desde el más chico hasta el más grande, todo se había corrompido, incluido profetas y sacerdotes. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Con liviandad, superficialmente, dicen paz. Los profetas anunciaban eso. Los falsos profetas me refiero. Jeremías decía, viene Babilonia, los va a destruir, pásense a él. Pero ellos decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios, viene en tiempo de paz. Con liviandad, los falsos profetas del tiempo de Jeremías pasaban por alto los pecados de la nación y pintaban cuadros halagueños de las perspectivas futuras. No importa si estás en idolatría, no importa si eres infiel a Dios, Dios va a mandar paz, paz, paz. Dios va a mandar paz. Hoy en día, ¿cuántos oradores, cuántos predicadores curan con liviandad a su pueblo? Con liviandad. No importa si no guardas los mandamientos de Dios, tú vas a ser salvo, ¿no? ¿Saben lo que en el fondo quieren decir aquellos que dicen que los mandamientos de Dios ya no están en vigencia? Tú puedes seguir pecando, Dios te va a salvar igual. Al final de cuentas, Cristo ya murió. Curan con liviandad. No importa lo que hagas, lo que importa es el corazón. ¿Han escuchado eso? No importa. Dios ve tu corazón. Es cierto, Dios ve el corazón. Pero externamente reflejamos lo que hay internamente. Y Dios conoce. Curan con liviandad. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Se sintieron mal? No, no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Ya no sienten vergüenza. Hay personas que pecan descaradamente. Ya no les importa. En los últimos años hemos visto la forma descarada en la cual se justifican las corrupciones, por ejemplo, en los medios de comunicación. Aquí en el Perú estamos viviendo un fenómeno realmente terrible. Ya no hay vergüenza. Se hizo un contrato con una empresa brasileña. La misma alcaldesa reconoció que ha recibido soborno, pero los medios de comunicación siguen defendiendo ese contrato. Ya no hay vergüenza. Hay personas que son encontradas en delitos, se les encontraron dinero y decían, no, no hay problema, no hay pruebas, eso no es prueba. Y lo que vemos en el nivel, en el aparato estatal, es lo que sucede
en el plano personal. Ya no hay vergüenza. Y quizás eso ya ingresó también a la congregación donde tú reúnes. Hay gente que ha llegado a llamar al pecado, ya no pecado, sino simplemente errores pequeños. Ya no hay vergüenza. Una de las razones es esta. Entonces, ¿cuál es la invitación? Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Miren hacia atrás, miren el origen, miren el tiempo en el cual Dios entregó sus leyes, miren en el tiempo en el cual Dios fue guiando por medio de los profetas a su pueblo. Miren. ¿Pero qué dijeron? No, no queremos. Párense en los caminos. Se emplea aquí la figura del viajero perdido que se detiene en la encrucijada de varios caminos para preguntar cuál será el camino que lo llevará a su destino. Pero ellos dijeron, no, no queremos. Y es lo que sucede hoy en día. Hay gente que vive engañada y tú con la palabra de Dios en la mano les muestras el texto y no quieren. De tanto en tanto suelen escribirme algunos manifestando su disconformidad con algunos temas. Y lo que yo tengo es, la forma de responder es, les pongo el texto y les digo, ¿cómo entiende usted este texto? El texto es evidente, pero ellos están empecinados en seguir en sus caminos, en sus sendas. No queremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Ya estaban empecinados en pecar. Puse también, pero no quisieron. El sonido de la trompeta era la señal de alarma que daban los centinelas apostados en los muros. Viene el peligro, pero no quisieron. Por tanto, oíd naciones, entended, oh congregación, lo que sucederá. Llamada de atención. ¿Qué va a suceder? Oye, tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Y qué cosa? Aborrecieron mi ley. Dios pudo haber condenado al exilio a un pueblo por haber aborrecido su ley, y puede en el presente ya decir, no importa lo que hagas con mi ley. No, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Somos lo que son nuestros pensamientos. Caminamos según nuestros pensamientos. Y como consecuencia de los pensamientos que lo alejaban de Dios, ellos, ¿qué hicieron? No escucharon sus palabras y aborrecieron su ley. Aborrecieron, rechazaron la ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Para qué? Esto nos lleva al capítulo 1 de Isaías. Estoy cansado y hastiado de vuestras fiestas. Nos lleva a Amós, a Oseas. Justicia quiero, misericordia quiero, no sacrificio. Vuestros holocaustos no son aceptables. ¿Por qué no eran aceptables? Si Dios los había pedido. No eran aceptables porque simplemente eran expresiones externas, mientras que internamente hacían lo que les placía. No les importaba la voluntad de Dios. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos
y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Tropiezos. ¿Quiénes van a ser los tropiezos? El instrumento de la caída y destrucción de Judá, los caldeos. Dios los entrega a cada uno de ellos a lo que quieren. ¿Quieren ser destruidos? Pues bien. ¿Quieren adorar ídolos? Pues bien, vayan a tierras extrañas. Allí van a adorar. Así ha dicho Jehová, he aquí viene, pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Se anunciaba la venida de Nabucodonosor y su ejército. Se les anuncia, pero lamentablemente el pueblo mayoritariamente dio oído a los falsos profetas, a los que anunciaban paz, paz. Curaban livianamente al pueblo. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Su fama. Se conocía el poderío de Nabucodonosor. Estaba conquistando pueblos tras pueblos. Y empezó a entrar temor. No salgas. Viene. ¿Por qué? Las ruinas tuvieron causas. Causas. Y las causas se han ido enumerando. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Y por qué venía el destruidor? Porque ellos se habían alejado de Dios. La tierna y delicada, la bella y delicada hija de Sión se había revelado y ahora tendría que vestirse de luto. Ahora tendría que revolcarse en ceniza. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Por fortaleza te he puesto. ¿A quién se refiere? A Jeremías. A Jeremías le dice. Por fortaleza te he puesto. Por torre firme. Examinarás el camino de ellos. Tú vas a saber exactamente cuál es el pecado de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Miren la lista de pecados. Las causas de la ruina de la tierna, la bella y delicada hija de Sión. Rebeldes, porfiados, chismosos, duros como el bronce y el hierro, cerviz dura, corazón duro, no quieren oír, no quieren aceptar. Aprendamos de estas perlas. Todos ellos son corruptores. Los corruptores en nuestros tiempos son premiados, ¿saben? Hoy en día dentro de la justicia secular existen los colaboradores eficaces. Los corruptores ahora se han vuelto colaboradores eficaces. Se va premiando a los corruptores. Y Dios lo anunció que eso sucedía en el tiempo de Jeremías. Y sucede en nuestros tiempos. Miren todo lo que está sucediendo dentro de la sociedad. Si la tierna, la bella, delicada hija de Sión fue destruido por estos pecados, ¿será distinto con la tierra? Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Cuando el metal se mete al fuego es para separar la escoria. Pero aquí, con este pueblo,
No se había separado la escoria. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. En vano. Ni el fuego de las dificultades, de las pruebas, ni el fuego de la destrucción del reino del norte separó la escoria de este pueblo, porque este pueblo estaba empeñado en vivir separado de Dios. Y como estaba empeñado en vivir separado de Dios, entonces serían destruidos, llevados al exilio, a ver si aprendían allí la lección. El pensamiento causal dice: cuando se te presente un problema, antes de hacer cualquier cosa, busca las causas. Aplica ese pensamiento en tu vida. Busca las causas de lo que está mal. Busca las causas de las cosas que tú haces y sientes que eso no está bien. Hay algo que lo está produciendo. La invitación del Señor es: vuélvete, vuélvete. ¿Estarás separado de Dios? ¿Estarás siendo curado livianamente? ¿Estarás aceptando ese mensaje de paz y paz mientras la destrucción es inminente? Recuerda, la paga del pecado es la muerte. La bella y delicada hija de Sión fue llevada al exilio porque no se quiso arrepentir. La bella y delicada tierra será destruida porque sus moradores no quieren arrepentirse. Cristo viene. Prepárate para ese día. Que Dios te bendiga. Amén.